a poder conectar, así que podemos arrancar sin problema. Ahí chicos, acuérdense que hoy tenemos una presentación, una clase, ¿sí? Con Maxi. Le vamos a pedir a Maxi antes de arrancar que se tome unos minutos para hacer una pequeña introducción de su presentación, de quién es él, dónde está trabajando, cuál es su experiencia, más o menos para ampliar un poquito lo que nosotros conocemos de él. Y recuerden que después de las 20 viene Mauro con la siguiente clase. Así que Maxi, te cedo el mando a vos, así que cualquier cosa yo me quedo acá y estoy a tu disposición para cualquier cosa que necesites, ¿sí? Lo que le vamos a pedir a ustedes, chicos, también, no se queden con dudas y cualquier cosa preguntan y la idea es que todos participemos, ¿no? Así que esto también tiene un carácter de responsabilidad de cada uno y yo voy a estar acá también un poco escuchando cuáles son las preguntas y evaluando la participación de ustedes. Así que bueno, ahora sí, Maxi, te cedo la pantalla. Bueno, gracias. Voy a empezar a compartir pantalla así. eh, Nos guiamos. Traje una presentación de soporte. A ver, ventana. Bueno, eh, creo que ya más o menos me conocen todos, de hecho por los nombres. Ahí acabo de mover en función de lo que dijo Seba, subí la presentación para arriba. Eh, bueno, soy ingeniero industrial de la casa de estudio y actualmente soy independiente. Soy consultor de operaciones y de finanzas y de machine learning o todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, ¿sí? Y de hecho por eso es que cuando me convocaron para esta charla, eh, habían puesto la actividad, habían puesto como tema control y planificación de la producción, ¿sí? Después hablando ahí con Seba y viendo un poco cómo venían eh, las presentaciones de otros docentes que fueron convocados, decidí cambiar un poco la temática, o sea, respetando un poco el lineamiento, ¿sí? Pero por eso ahí taché planificación de actividades y les iba a proponer ver algo distinto, que es el Demand Driven MRP. Está muy vinculado con el tema y es algo más nuevo, digamos, que quizás no se ve tanto en la bibliografía tradicional. Sí, es más de aplicación, es de los últimos años. ¿Alguien lo conoce? No, no, profe, no No, pasa. no. No, profe. Bueno, eh, Demand Driven MRP sería un MRP basado en demanda. No sé si se ve igual en mi cámara o no. Estoy compartiendo medio error la pantalla. Sí, Eh, Maxi, quédate tranquilo, se ve la presentación y te ves vos en un rinconcito, así que te vemos la cara también. Perfecto. Bueno, antes de eso le voy a preguntar qué conocen al respecto de planificación y control de la producción, qué han visto en la Facu, si alguno está trabajando de eso o ha trabajado de eso. Hola, ¿Se escucha? Sí. sí, 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 bueno, yo trabajo en una industria papelera ahí en San Justo. No trabajo directamente para ellos, sino para otra empresa que ofrece servicios ahí y veo básicamente todos los días la planificación y control de producción en base a los pedidos del cliente, ¿no? Obviamente, qué tipo de papel producir y se van cambiando las variables de producción constantemente, digamos. Hacen pronóstico de venta, la pegan siempre, embocan, se quedan sin stock. No sé el resto de Sí, los compañeros también que puedo aportar. ¿O cómo se imaginarían que planificaría la producción? A ver, chicos, si no conocen o no se acuerdan, es preferible que sumen algo, pero por lo menos que hagan un poquito de presencia, ¿sí? Si alguno no se acuerda, no conoce, está bueno que comparten. Y bueno, al menos no conocemos, no estamos en el tema, la verdad que no me acuerdo mucho. Sí, la idea es que sea un poquito interactivo esto, ¿está bien?
Hola, profe, no sé si se me escucha. Sí, Sí, se ahí escucha se perfecto. escucha. En lo que es mi trabajo hay un monitor compartido donde hay una cantidad de kilos, en realidad son 60 toneladas, y eso se reparte entre lo que es pedido de cliente y lo que es stock. Y eso lo programa lo que es la tintorería, y hay un compartido también de lo que vamos a recibir en nuestro sector, que es la parte de terminación. Y por nuestra parte, internamente, lo que hacemos es seguir la producción que nos van entregando para detectar desvíos. ¿Qué son desvíos? Picos. Hay días que nos tiran tanta cantidad de kilos que sobrepasa nuestra capacidad. Entonces lo vamos controlando desde ese lado. No siempre se cumple, la verdad es que no. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No sé en qué industrias trabajan también, ¿no? O si están trabajando o no. Profe, ¿qué tal? Yo estoy en una logística, em, así que quizás esto lo puedo asociar a la cantidad de camionetas que tenemos que sacar a calle para una eventual demanda de paquetería. Quizás. Muy bien. Yo por lo que escucho ahí, más o menos todos me están dejando en claro que es una actividad que saben que se realiza siempre, pero que evidentemente siempre se realiza mal o que es bastante compleja de lograr, ¿sí? Entonces, yo acá articulé un poco la presentación con las herramientas tradicionales de planificación y control de la producción. Para hacer planificación y control de la producción, primero hay que pensar en lo que es los plazos, ¿no? O sea, nosotros podemos tener plazos muy cercanos o más largos, entonces generalmente las decisiones de instalación van a ser aquellas que impactan lejos de acá. Ahí el gráfico dice, no sé, hasta 24 meses, pueden ser incluso más largas. Después tenemos a un mediano plazo lo que es el planeamiento agregado, ¿sí? Y en el corto plazo, hasta en el día se podría decir, lo que se llama programación. Entonces, no podemos hacer programación y control de la producción si previamente no tenemos una visión de más largo plazo, porque esa visión de más largo plazo depende de las instalaciones, ¿sí? Acá cuando dice demanda la planeación agregada, ¿qué es la planeación agregada? Básicamente es pensar en los requisitos de personal, en lo que quiere ventas, en lo que le podemos dar de planta, los requisitos de ingeniería, los requisitos logísticas y todo eso. Entonces, la verdad que en la bibliografía hay muchos materiales de esto y a mí no me interesaba mucho, siendo que esta es una clase de integración, seguir hablando más de los temas tradicionales. Entonces, es por eso que yo decidí ir un poquitito más. Acá esto lo vimos en Orga, cómo se saltan las capacidades, si son saltos pequeños, si se van antes o después de la demanda. Y ya cuando bajamos al día a día, tenemos que pensar en qué se hace en el turno, ¿sí? En los setups. Ahí se utilizan reglas de asignación, secuenciación, hacemos unos gráficos de Gantt, o vemos la razón crítica. Entonces esto es más o menos algo que en cualquier libro de administración de operaciones existe, ¿sí? Entonces la verdad que a mí no me interesaba mucho hablar de esto, ¿sí? Y ahí es donde preparé un poco la temática de hoy, que es qué podemos sumar a las herramientas clásicas de planificación y de control de la producción. Porque control de la producción no es más que hacer un plan, ver las capacidades con los tiempos de ciclo, después verificar si se cumple, los atrasos, los adelantos, si hay prioridades que te comunica ventas, ver cómo correr todo y adelantar algunos pedidos, etcétera. Entonces acá traje un videito, ¿sí? Como para introducir el tema, ¿sí? Pero un segundito que voy a ver. Avíseme si lo trunqué el video, es solamente un pedacito, así que avíseme si se escucha bien. No, no se escucha. No. ¿No está compartiendo el sonido? Bueno, esperen que vuelvo a optimizar. Bueno, ahí está. A ver ahora. Here is a customer. Here is your Sí, customer. sí. Ahí está. Because he sends you an order.
No problem. You've made your products, you deliver to your customer on time. Yo creo que me de vuelta porque no sé cómo Your hacer. customer, here is a customer. Here is your customer. Because he sends you an order. No problem. You've made your products, you deliver to your customer on time. Your customer is happy. But what happens when your customer sends you a big order? You make more products, and you make them faster, until production gets stuck. And yet your crystal ball told you that your forecasts were good. So, to boost the production of your products, you call your supplier in an emergency, and you store extra inventory. You call your customer to tell him about the delay. Naturally, he's not happy at all, and he lets you know. So, you store a little more inventory to be sure. And here, it's your financial controller who isn't happy, because inventory, it's expensive, and she lets you know. It's high time to say stop. It's high time to solve the problem. And now to the... Bien, acá un poquitito como contexto, esta introducción del videito está bueno. ¿Qué vieron que pasa generalmente? Y no sé si tiene que ver con las experiencias que estuvieron charlando hace un rato. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué vieron en el video y si es relativo a las experiencias que ustedes estaban comentando de lo que conocen de planificación de la producción? Generalmente la producción viene bien, fluye, tranquilita, de repente llega un pedido grande o se adelanta un pedido y ahí se empieza a medio descajetar todo. Para compensar eso empiezan las acciones de tipo bombero, entonces bueno, quizás uno aumenta las cantidades o anticipas un pedido y ahí empieza a entrar como en resonancia el sistema y todo el plan original suele fallar. Entonces acá es donde yo les vengo a introducir una metodología bastante nueva, digo en años, por eso es probable que no la encuentren en los libros académicos, ¿sí? Que es el Demand Driven MRP. El Demand Driven MRP es una evolución de los sistemas de planificación tradicionales, en especial del MRP. No es que lo anula, sino lo potencia un poquitito, ¿sí? El MRP es algo que deberían haber visto en alguna otra materia, probablemente, que es el requerimiento y planeamiento de materiales, ¿sí? Igual yo traje un poquito para repasar. O sea, antes de hablar del MRP, tenemos que hablar un poquito del MRP y de las otras cosas que han pasado en la evolución de la teoría, ¿sí? Entonces, el MRP es del año 50 más o menos, ¿sí? ¿Ya han escuchado el MRP en otras materias? MRP1, MRP2. Sí, en Orga 2, me acuerdo. ¿Se acuerdan más o menos qué era? La cantidad de materiales que necesitamos para llegar a tener un producto, por ejemplo. Creo que era el boom, el listado de los materiales. Yo cuando me imagino un MRP, siempre pienso primero en una cosa, que es una especie de organigrama, ¿sí? Donde hay distintas cantidades de piezas, ¿sí? Entonces, este componente se hace con esto, como si fuese una especie de bocinto. Entonces, el MRP incluye un bocinto de distintos niveles, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y estos niveles muchas veces tienen relaciones. Por ejemplo, uno de este lleva 2 de este. Y este lleva 4, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas que tiene, que es la llamada lista de materiales o Bill of Materials, que es el primer punto que aparece acá. Después, esto generalmente tiene asociado tiempos de producción, los llamados lead time de producción. Y también hay partes que se compran con sus demoras. Entonces, el MRP empezó en el año 50 para facilitar la planificación de componentes complejos, ¿sí? Y básicamente se basaba en el forecast. Por eso es que en el videito decía la crystal ball o las previsiones de demanda. Entonces uno
planifica qué es lo que va a pasar, como si fuese un vidente, y con eso haces las explosiones pertinentes para ver cuándo tenés que comprar cada cosa y en qué cantidades, ¿sí? Originalmente buscaba trabajar sobre todo los componentes de manera sincrónica, minimizar el inventario y poder manejar las prioridades. Y con la evolución de las computadoras se empezó a ser más utilizado. De hecho, del 50 al 90, prácticamente todas las empresas tenían una especie de MRP incluido dentro de su ERP, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en realidad? Ha cambiado mucho cómo eran las cadenas o los sistemas de producción en estos 50 años, ¿sí? Entonces, no es mi idea que lean la tabla, pero algunos sí, capaz no va a importar, pero generalmente hemos tenido, son cadenas de abastecimiento bastante más complejas. La globalización ha hecho que haya traslados en el medio, con tiempos de entrega largos. El cliente se volvió más ñañoso, los ciclos de vida del producto suelen ser más cortos, ¿sí? Empiezan a haber partes estandarizadas que atienden a muchos productos. Entonces, es evidente que todo lo que quizás en los últimos años servía, eh, empieza a quedarse corto para estos años. Además de que, como dijimos acá, el MRP se basa en la planificación de la demanda y acá puse unas reglas del forecast o de cualquier planning, ¿sí? La definición de forecast es algo que siempre va a dar mal. Esa definición me gustaba. Entonces, ahí puse 3 reglas de un forecast, de un planning, que generalmente arrancás con errores, porque estás tomando datos tardíos, o porque te adelantaste, o porque no tienes el closing, o lo que sea. Y después, a medida que más plazo proyectás, más error tenés, y cuanto más detalle tenés, también tenés más error. Entonces el MRP eh, empieza a fallar. Y la mayoría de las empresas, ¿qué termina haciendo? ¿Qué hacen, qué usan ustedes en los trabajos? ¿Usan para todo el ERP o el sistema o terminan haciendo otras cosas? No, yo no uso. No uso. ¿Te bajás los datos? ¿Qué haces? Generalmente lo que termina pasando en las compañías es que todo el mundo puentea el ERP para hacer cálculos por afuera y se utilizan planillas de Excel, todo que suelen tener errores, son manuales, se hacen lentas, etcétera. Entonces, eso es porque justamente el MRP tradicional se quedó fuera de utilidad. Entonces, acá es donde entra el Demand Driven, ¿sí? Otra cosa que también pasa y que deberían conocer, supongo, es el llamado Bullwhip Effect, ¿sí? El efecto Bullwhip o efecto látigo. Puse acá, hay una película que el protagonista tenía uno de estos. ¿Qué es eso? En el ámbito cinematográfico, ¿no? ¿Se entiende lo que es la foto? Sí, sí. Si quieren, nos tomamos unos minutitos hasta que se despierten. Voy a pausar la presentación un toque y volvemos en unos minutos, si quieren. ¿Te parece, Seba? ¿O seguimos? Muchachos, otra vez. Esto, acuérdense que yo estoy evaluándolos a todos, ¿sí? Nosotros nos venimos a perder el tiempo acá. Maxi se tomó gran parte de su tiempo para preparar la presentación. Necesitamos la participación de todos, ¿sí? Así que, Maxi, te pido disculpas por esta cuestión, ¿no? Así que, chicos, vamos a seguir un poquito, vamos a poner un poquito más de onda. ¿Les parece bien? Nos metemos un poquito en la clase. ¿Sí? Maxi, podés seguir. Los invito a volver a participar a todos. ¿Está bien? Traten de ir contestando, ir participando, ir metiéndose, porque acuérdense que al final de esto yo les voy a tomar una evaluación. Si Maxi no hizo el cuestionario, yo me voy a sentar a preguntarles a ustedes qué es lo que vieron en la clase de hoy, ¿sí? Sí, sí, profe. Perfecto. Dale, Maxi, dale para adelante. Hablado con Mauro esta tarde, voy a preparar alguna especie de práctica. Si bien es un tema complejo, vamos a ver qué podemos hacer para tratar de fijar
conocimientos. Sí, Bueno, entonces, me parece bien, Maxi. Y es más, si querés armar algo también para pedirles a ellos que entreguen, nosotros no hacemos esto, pero si vos considerás que hay algo que te pueda llegar a interesar de preparar a los chicos, de pedirles que preparen a los chicos sobre este tema y revisarlo después, ningún problema. Eso lo manejas vos. ¿Sí? sí, yo creo que se puede armar un set de datos y tratar aparte, bueno, esta es una herramienta paga, así que quien no la aprovecha creo que se perjudica. Bueno, entonces el efecto látigo, ¿sí? Yo pensé que alguno conocía quizás a Indiana Jones, pero bueno, qué es un látigo? Es un instrumento en el cual se termina acelerando la energía hacia su punta, al punto que el sonido que se escucha es por el que rompe la velocidad del sonido. Ahora, por analogía, en una cadena de abastecimiento, qué es el efecto látigo? Generalmente se empieza a distorsionar dos cosas. Primero, el impacto de la producción a medida que aumentan la complejidad de componentes, ¿sí? Una pequeña variabilidad en los procesos, digamos, del upstream termina en una altísima variabilidad en el downstream. Y por otro lado, la información, que suele ser bastante certera en el ingreso, termina siendo cualquier cosa en el upstream. Entonces, esto empieza a entrar en resonancia y justamente, como decía el video, para compensar una cosa se hace una sobreacción de una cosa y esto acá empieza a tener una amplitud más grande acá y así sucesivamente. Hay un jueguito bastante piola que suelen dar en las clases de logística o supply chain, que es el llamado Beer Game, el juego de la cerveza. No es que se pone a tomar cerveza ni nada, pero es una distribuidora de cerveza con 5 o 4 etapas. Y empiezan a pedir órdenes y a veces paran, controlan el stock y no importa con qué curso lo simules, se termina yendo a la goma todo. Entonces, esto también es muy importante para las cadenas de abastecimiento o las cadenas de producción. No hace falta que sean distintas empresas, puede ser en un proceso. Entonces, de acá sale eh, la idea de que hay que hacer algo distinto. ¿Qué pasa generalmente? Ahí puse un huevo roto porque se quiebran los stocks y además el cliente está triste, ¿sí? Hay un niño llorando. Y por otro lado, no es que no hay stock, hay stock en donde no necesitamos. Entonces, generalmente, el comportamiento del stock suele ser o está mucho en la zona muy baja o está mucho en la zona muy alta de cantidad de stock, ¿sí? Entonces, esto se llama comportamiento bimodal, o está acá o está acá. Entonces, eso hace que haya quiebres donde no querés tener y que haya mucho stock donde no lo querés tener. Además que suben los costos de almacenamiento, de rotura y todo eso. Entonces el Demand Driven MRP es como es la genética de esto. Esto es una innovación que mezcla el MRP tradicional con el DRP, que no es más que el MRP, pero basado en distribución. MRP es Material Requirement Planning, y este sería Distribution Requirement Planning. Es lo que mencionó un poco Ramiro Leta cuando dijo, estoy pensando en la distribución, si es algo parecido. Después en el medio estuvo el Toyotismo con el Kanban. Ahora, ¿qué pasa si vos haces un Kanban a todos los niveles? Haces pull a todos lados y tenés mucho stock. Entonces, después viene la teoría de las restricciones, que te dice, che, tenemos que focalizar donde nos aprieta el zapato. Y el Six Sigma que analiza las estadísticas de los procesos. Entonces, mezclando todo esto, aparece un poquitito la evolución del MRP tradicional hacia el Demand Driven MRP. ¿Y qué es lo nuevo que hace? Acá está más o menos en cualquier bibliografía que encuentren, si es que encuentran, van a tener estos 5 pasos, ¿sí? Para mí son 3, pero bueno, depende del libro. Entonces, generalmente es posicionar estratégicamente dónde vamos a poner el stock. Una vez que sabemos dónde vamos a poner el stock, generalmente lo que hace se ajusta el nivel de stock. Los MRP tradicionales trabajan con mínimos y stock de seguridad, pero que son fijos en el tiempo. Acá cuando decimos ajuste dinámico significa que lo vamos a ir moviendo en función de lo que pase. Y por último, suele estar observando qué es lo que pasa, ¿sí? Y ejecutándose colaborativamente entre las distintas etapas, digamos. Todos ven todo lo que pasa en todos lados. Eso hace que
esta pérdida de información no pase, ¿sí? Entonces, la verdad que es una metodología bastante compleja, pero sí, a ustedes les puede servir para, primero, entender que existe, que probablemente no la conozcan, y que incluso la pueden aplicar hasta con una planilla simple de cálculo, si tienen la forma de tener los datos. Entonces, mi idea era introducirles cómo no quebrar y cómo no tener stock donde no hay que tenerlo, que en el fondo es plata, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de recorrer rápidamente los pasos y después la idea era cerrar la charla con mostrarles un Power BI que armé con datos de demanda y que se lleven la idea. Después, aprovechando la altísima participación, voy a circular un set de datos de 1, 2 o 3 productos y así pueden aplicar algo de lo que estamos viendo, que es lo que me pidió Mauro hoy. Entonces, cuando estábamos en Orga, vimos algo que se llamaba bloqueo, privación y había uno tercero, no sé quién se acuerda. El tambor que marcaba el ritmo. El tambor No. no estaba dentro de las mismas cosas, ¿no? Ah, Pero decíamos, podíamos tener una operación A, una operación B, y en función de cómo eran sus capacidades, decíamos que una está bloqueada o si está privada. Pero también habíamos dibujado muchas veces algo así, que era el desacople o buffer. Entonces, ¿qué me permitía el buffer? Que A pueda seguir trabajando si no está B, o que B arranque a trabajar si todavía no arrancó A. Entonces, el demand driven utiliza este concepto para poder desacoplar la cadena de abastecimiento de la cadena de producción, ¿sí? Y cuando dice desacoplamiento estratégico es, no vas a hacer como el Kanban, que pones stock en todos lados para hacer un pool, como jalar, sino en los lugares que realmente valga la pena. Porque el financiero dice, che, hay mucha plata acá. Entonces, cada vez que hay un buffer, estas ondas se van a cortar y no va a pasar el efecto látigo. ¿Cómo venimos hasta acá? profe, ¿pero qué sería un buffer? Yo recuerdo que poníamos el buffer antes del cuello de botella. Pero acá, ¿qué sería un buffer en cada estación, entre cada operación? Esto acá está hecho de manera genérica, pero sería para cada producto en cada parte de su lista de materiales, ¿sí? Podría haber un buffer o no según corresponda. ¿Qué es un buffer? Stock, ¿sí? De determinado componente. Ahora a medida que avancemos, nos va a ir quedando claro, ¿sí? Entonces, ¿dónde ponemos un buffer para cortar la demanda? Entonces, primero vamos a decidir dónde lo ponemos, después vemos qué tamaño le ponemos. En un MRP todo está acoplado. Entonces acá, por ejemplo, este ejemplo que tiene el cliente hasta el materia prima, tiene 8 semanas de lead time, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Está todo interrelazado, ¿sí? No podés configurar si previamente no pintaste. Y no podés configurar si previamente no tenías ciertos productos en stock. Después, previamente tenías que haber hecho el ensamble antes de pintarlo, y así sucesivamente. Entonces acá el lead time es la suma de todos los tiempos de proceso y de compra. Cuando hablamos de lead time, a veces es lead time de fabricación, lead time de compra. Entonces, si nosotros colocamos producto terminado o producto intermedio en distintas zonas, ¿sí? Vamos a tener tiempos de respuesta más cortos, porque el cliente, en este caso, va a tener que esperar la producción que pase, acá habría que ponerle los lead time, ¿no? Entre digamos, el tiempo que hay entre cada buffer a él. Y el que sea más largo es el que le va a estar dando su lead time. De la misma manera, para llenar este vasito, yo voy a tener en cuenta el tiempo más largo de los... perdón, este no va. Este viene para acá. Entonces, así yo puedo partir el lead time total, en este caso que era de 8 semanas, en 4 semanas para la parte de stock, compra, por decir una manera, 3 semanas para la parte del ensamble intermedio y una semana para la personalización final. Entonces, de esta manera, siempre que haya un stock, como vos podés desacoplar las operaciones, lo que va a estar midiendo es el tiempo
que te quede en la parte entre el buffer y el cliente o entre buffer y buffer. Entonces, por ejemplo, acá hay una especie de bocinto de una bicicleta. ¿Sí? Entonces la bicicleta tarda 6, no sé, días, minutos, lo que fuera, vamos a poner 6 horas. No, vamos a hacer días. 6 días sin hacer una bicicleta. Es un bicicletero de barrio, no sé. Después tenemos dos ruedas con un ítem de 3, un asiento con un ítem de 4, la manija 2, las tuercas 10, los tornillos 2, etc. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el lead time de esta bicicleta? ¿Cómo calcularían el lead time? Si acá viene una persona y se quiere llevar una bicicleta y no hay stock, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Es la suma de cada operación, ¿no? El tiempo de cada operación. De todas las operaciones, De la o más de larga una sería, rama en ¿no? particular. La rama más larga. Claro, de La rama más larga, la rama correcto. más larga. Bueno, a ver si alguno a ojo sabe cuál es la rama más larga. La de 25 con la de 26. ¿Qué 26? 17 El más NAT. 6, 23. 6 más 10 Sí. más 15, esa. 6 más 10 más 15. Esto, ¿así? ¿Sí? No, perdón, pensé No. que el tiempo, lo que estaba entre paréntesis. No, lo que está entre paréntesis es la cantidad que lleva cada uno. Sería 15 y 2 y 6. y 2 y 6. ¿Cuánto es? 23. Sí. Este viene por acá, hace así, pasa por acá, hace este, pasa por acá y hace este. Esto da 23 días, ¿puede ser? Sí. A lo de hipnosis. Sí. Bueno, ahora, si nosotros pudiésemos desacoplar, es decir, meter algún stock, ¿dónde vamos a meter stock? Bueno, yo obviamente para esta presentación simplifiqué mucho, pero donde haya mucha variabilidad del proveedor, donde nos convenga tener una estrategia ATO, ustedes me dirán qué es ATO primero. Assembly to order, mirá. ¿Por qué pondría stock ahí? Como profe, no se escuchó bien. ¿Por qué pondría un desacople donde se me facilite una operación ATO? No es por la Para personalización. obtener más rápida respuesta a las órdenes. En realidad para asegurarme flexibilidad, porque si yo me pongo stock antes de personalizarlo, estoy ganando versatilidad, además del tiempo de respuesta, porque estoy poniendo un stock más cerca del producto final. Después, para proteger operaciones críticas, ¿qué significa esto? Ponete un stock en la rama que viene paralela al cuello de botella para que el cuello de botella no tenga que parar. Ponete un stock de partes en ramas que se puedan complicar para no tener que parar. Donde el cliente está medio loquito, también hay que poner stock o tener en cuenta sus tiempos. Hay que acortar los tiempos de planificación a qué visibilidad tenés del horizonte de venta. Es decir, vos no podés tener un lead time de 45 días si podés proyectar venta de 3 días. Entonces, de alguna manera, lo que te dice esta metodología es ponerte un stock más cerca. Y tampoco podés tener un lead time muy distinto del de mercado. Si el mercado exige un lead time y vos tenés uno más largo, probablemente tengas que tratar de acortarlo. Entonces, ahí es donde vamos a poner stock. Esto, hay mucha bibliografía al respecto. Entonces nosotros podríamos poner, acá yo inventé, pero supongamos que es difícil conseguirle el NUT, listo, pongo un stock ahí, y como este es uno, como la rama larga venía por acá, y esto me ampliaba mucho la
el lead time puedo poner un stock acá, ¿sí? Entonces, si yo pongo esos dos buffers solamente, fíjense que el lead time pasa a ser 6 más 3 más 1, ¿cuánto da esto? 10 días. Entonces eso se llama lead time desacoplado. ¿Por qué desacoplado? Lo chequeamos. ¿Cuánto hay de acá a acá? 6. De acá a acá, 6. ¿Sí? De acá a acá, ¿cuánto hay? Acá dice 8, ¿no? El de 15 me queda dentro de acá de 15, ¿sí? Perfecto. O sea, el cliente en realidad tiene que esperar la más larga, que es la de acá. Entonces ahí pasamos, una vez que pudimos partir la cadena de abastecimiento con buffers que lo que permiten es desacoplar, lo que dice esta metodología es, vamos a ahora dimensionar esos baldecitos que tienen productos. Y para eso, en lugar de utilizar stock de seguridad mínimos, lo que usa es colores, ¿sí? Es una metodología bastante visual. Entonces, generalmente, la cantidad de stock que veamos en esos vasitos va a tener tres posibles. En realidad, el stock físico es uno solo, el que tengas de recuento del sistema, pero en función de cómo esté, lo vas a pintar de algún color. Entonces, no importa los valores, pero si el stock está acá, da amarillo. Si el stock está acá, da verde. Si el stock está abajo de todo, da rojo. Si el stock está acá muy arriba, te va a decir, che, estás fuera de la metodología. Entonces, básicamente, esto funciona así. El stock amarillo se calcula haciendo una cuenta que es el consumo promedio de los días por día multiplicado por el lead time. Después, el rojo se puede calcular, tiene dos partes el rojo. Ahora les explico qué funciona cada cosa. Una parte que es propia de seguridad y una parte que es, una parte que es de seguridad y una parte que es por variabilidad. Entonces, esto se calcula como el promedio diario de venta, ¿sí? Por la frecuencia de fabricación por un porcentaje. Y a eso se le agrega un porcentaje de seguridad, tal cual hacíamos con los Kanban. Y el de arriba se puede calcular de tres maneras, se toma el máximo de estos tres. Si hay un orden de pedido mínimo, se pone ahí, por ejemplo, mínimo order quality. Si hay una frecuencia establecida de fabricación, muchas veces en las plantas complejas hay que respetar ciertos ciclos o secuenciaciones. Entonces se multiplica la cantidad de días de la frecuencia por el consumo promedio diario. Y si no, se hace de vuelta, el promedio diario por un porcentaje de corrección por la frecuencia. Ahora borro todo y les explico de dónde sale cada número. Igual con números se ve más fácil. Además, recuerden que esta no es una clase de aplicación, sino es una clase de presentación de una metodología que les puede servir a los que estén más cerca del plan. El que le interesa, ¿cómo se llama? Al que le interesa implementarla, ya tiene la idea y va a tener que salir a leer un poco con estos conceptos. Entonces, la idea es así. Uno va a estar, idealmente, el stock va a subir y bajar. ¿Sí? Va a subir y bajar. Entonces, idealmente, cuando uno hace un replenishment, una fabricación o un pedido, vas al verde, se empieza a consumir y según la versión la velocidad que se consuma, vas a volver a apuntar al verde y vas a estar todo apuntando así. Ahora, en el momento que vos estás en rojo, la prioridad de ese producto es mucho más alta que si estás en amarillo. Entonces, lo que hace esta metodología es rankear todas tus tendencias de stock contra un ideal, que no es solamente como era antes en el MRP, que era decir, che, tenemos que tener más de 50, por ejemplo. Entonces, acá traje un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué es el consumo promedio diario? Ya les voy a contar un poquitito más adelante, pero se suelen tomar
o de 30 días, o de 60 días, o de 90 días, o de 180 días según el mercado. Esta es una metodología que hay que tunearla en función de la velocidad de giro. Pero supongamos que tenemos una pieza que se consumen 20 por día. ¿Sí? Acá, yo ya en este ejemplo que encontré, estaban definidos el factor del lead time y el factor de variabilidad. ¿Sí? Entonces, el factor de variabilidad es 0,25 y el factor de lead time es 0,5. Después, no nos ponemos a fabricar este producto si no hacemos menos de 200. ¿Sí? Podemos fabricar cada 7 días. Y el tiempo de respuesta, lead time desacoplado, es de 14 días. Entonces, ¿cómo calcularíamos las zonas de estos buffers? En amarillo decía consumo promedio diario por el lead time desacoplado. Entonces, en este caso, va a ser amarillo igual 20 unidades día por 14. Esto da 140. El rojo, o si vamos con el amarillo, primero el verde. El verde va a ser el máximo de 200, que es la mínima cantidad de fabricación. Después vamos a poder calcular como, decía acá, cantidad mínima de pedido, que primero ya hicimos. Frecuencia de orden, perdón, días de frecuencia por el consumo diario medio. Consumo diario medio, 20. Frecuencia de orden, 7. 140. Y la otra que decía consumo diario medio por el lead time desacoplado por un porcentaje, que en este caso era de 0,5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? 20 por 14 por 0,5. Esto me da 140. Tomo el más grande, ¿sí? Entonces, el verde va a tener una altura de 20. Voy a borrar esto, después se les queda prolijito en la presentación. Ahora vamos a hacer el rojo. El rojo dice que tiene una parte de seguridad y una parte fija para siempre, de variabilidad, perdón. Entonces, zona roja base, consumo promedio diario por el lead time desacoplado por un porcentaje. Eso me da, agarro el puntero, rojo base. Me va a dar 20, que es el consumo promedio, por 14, que es el lead time desacoplado, por 0,5, que es el porcentaje este de acá. Esto me da 140. Y el rojo de seguridad, ¿qué sería el rojo de seguridad? Che, le agregamos un poquito porque el producto se mueve mucho. Perfecto. Vamos a tomar los 140 de recién y lo vamos a multiplicar por el factor que te agrega un poquitito de seguridad. Este era 0,25. Me da 35. 140 más 35, 175. Entonces, un ejemplo en particular, lo que dice es, ponemos el stock donde dijimos y con la demanda calculada, vamos a definir estos colores. 175 de altura rojo, 4,55 en total desde el 0 hasta que se termina el amarillo y 6,55 hasta que se termina el verde. Entonces, básicamente, siempre que nosotros veamos un stock que esté acá, vamos a apuntar acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué se toma el más grande en el verde? Porque la idea es que vos nunca te pases, si no pones, por ejemplo, en este caso no poníamos 200 y se fabricaba de a 200, si vos salías de acá y fabricabas mucho te ibas a quedar afuera del verde. Entonces la altura del verde es para poder apuntarle y que nunca quede fuera de rango. Bueno, ahora les cuento un poquitito al respecto de este valorcito que es el famoso CPD, consumo promedio diario. Ahí en azul tengo las ventas reales y en violeta
un promedio móvil de 12 semanas. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, este valor de ahí, de la violeta, está promediando de acá 12 semanas para atrás, estamos en la 19, va a ir más o menos hasta 17, ¿sí? Acá. Todos los valores que estén acá los va a promediar y los va a poner en ese punto, ¿sí? Entonces fíjense cómo se suaviza un poco el comportamiento errático de la demanda. Ahora, si tomás 12 semanas, 4 o medio año, y en verde está promedio móvil de un año directamente, queda totalmente flateado. Entonces, ¿cómo se calcula el CPD y esa experiencia? Si es muy pequeño el plazo, por ejemplo, ponés 30 días, si pusiésemos 30 días, esto vendría así. Muy parecido a esto, poquito atrasado, pero seguiría más o menos el perfil de demanda. Si fuesen, no sé, medio año, esto haría así. Entonces no me estaría anticipando nada. Entonces hay que buscar más o menos el perfil. Entonces acá arriba que decía proteger y ajustar dinámicamente significa que el tamaño de lo que nosotros calculamos va a ir cambiando en el tiempo a medida que se calcule qué. La media móvil que nosotros definimos. Entonces fíjense que acá hay un buffer sugerido, acá hay un buffer sugerido, acá hay un buffer sugerido, y acá hay un buffer sugerido, etc. Entonces, generalmente esta metodología se alimenta de la demanda y empieza a tomar decisiones de dónde tenés que poner el replenishment de stock. Además del promedio diario, se suelen utilizar lo que vos creés que va a pasar, pero a grandes rasgos. Si hay estacionalidad, multiplicás por un valor para que el verde y el amarillo y el rojo crezcan. Si hay un pedido especial o viene algo estacional o hay un pedido de una oferta o se viene el hot sale, tenés que ajustar los buffers. Pero siempre basándose en el comportamiento histórico. Ahí teníamos, ya hicimos, vamos a desacoplar, vamos a calcular los colores y ahora vamos a ver cómo se opera el sistema. Bueno, el sistema se opera con una ecuación que se llama flujo neto y también es una variación con respecto a lo que se hacen en los planeamientos tradicionales. ¿Están ahí o se durmieron? A ver. Estamos. Estamos. ¿Cómo se calcula el amarillo? Volvemos. El amarillo es cuánto consumo por día, por cuánto tardo en fabricarlo. Es bastante lógico. Lo que está diciendo el sistema es, che, ¿cuánto tardas en reponer el amarillo? ¿7 días? Listo, tiene que tener como mínimo de alto 7 días. Eso significa, acá básicamente estás volcando la estadística de comportamiento a tus stocks. Bueno, entonces, ¿qué es el flujo neto? Una vez que tenés definidas las cantidades, en lugar de mirar el stock, vas a mirar lo que se llama flujo neto. ¿Qué es el flujo neto? Lo que tenés más lo que va a llegar en una ventana de tiempo acotada, por ejemplo, 7 días, 15 días, no importa, de esta clase, y le vas a restar los pedidos que vas a tener que atender en una ventana de tiempo definida. Entonces, suponemos que siempre son 7 días. Entonces, tomás el inventario físico, le sumás lo que va a llegar en 7 días y le restás lo que va a salir en 7 días. Entonces, es una especie de stock ficticio. Por eso es como un stock virtual, si quieren. Se llama flujo neto. Y entonces, lo que te está anticipando el flujo neto es cómo va a estar tu posición de stack teniendo en cuenta los movimientos de corto plazo. Entonces, vos no salís a producir cuando quebraste. Si el flujo neto te está anticipando que vas a quebrar, vos tomás decisiones antes. Por eso es que se llama Demand Driven MRP. Entonces, cuando el flujo neto esté por acá, apuntas al tope 35. Si estás acá, no pasa nada. Si estás en verde, no haces nada. Si estás acá en 0, apuntas al tope de arriba de 35. Entonces acá traje algunos grafiquitos que saqué de un libro. Entonces acá, fíjense, hay pedidos que van a entrar, ¿sí? Este es el inventario físico. Y esta es la demanda que va a pasar en pocos días. Si vos tomás el inventario físico, le sumás lo que va a llegar y le restás lo que se va a consumir en el corto plazo, tenés una posición de flujo neto de esa línea negra. Ese día
este producto lo que te estaría diciendo es, che, apuntale acá arriba porque estamos en amarillo. En el día 2, resulta que ya se fue este pedido de acá, este ya está entrando, el flujo neto está en verde. Entonces acá dice, che, no hagas nada, 0. Pasa un día más, se empiezan a acercar estas ventas que son grandes, el flujo neto vuelve a bajar y la metodología te dice, che, apuntale para arriba. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esta metodología generalmente empieza a facilitarme la programación de la producción de manera anticipada. Es como que estoy viendo un poquitito el futuro en función de comportamiento estadístico y de priorización. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? En una orden de producción tradicional se ve esto, para cuándo hay que entregar. Y cuando uno aplica esta metodología y puede aplicar colores, de hecho acá hay algo que no puse, pero esto de acá es un porcentaje respecto a la altura total. Esto de acá es un porcentaje respecto a la altura total. Entonces uno podría, de alguna manera, no solamente decir que está rojo, sino que estás a un determinado porcentaje de la altura de ese stock sugerido, ¿sí? Entonces es mucho más fácil decidir qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Esto imagínense que se aplica para todos los componentes, ¿no? Así que generalmente cuando uno aplica esta metodología, que la podés hacer, vos podés tomar la decisión hoy, sacar el promedio de venta, pintar los stocks de color y ya salís jugando, o lo podés automatizar. Entonces generalmente cuando uno termina pasando de la distribución bimodal a una más centrada. ¿Por qué pasa esto? Porque vos empezás a atender los pedidos en función de la velocidad a la que se están vaciando, ¿sí? Entonces vas a dejar que estos se vayan gastando y vas a acelerar estos que estaban en la bimodal baja. Entonces generalmente es un sistema ágil, realmente ayuda a la reducción de inventario porque estás poniendo stock solamente donde tiene que ir, haciendo un análisis estratégico de dónde conviene por el tema de lead time o de qué tan estricto es el cliente o qué tan difícil se consiguen las piezas o cuánto es lo que pide el mercado, ¿sí? Baja el lead time porque estás desacoplando, básicamente. Y bueno, generalmente, como está más o menos pintado por colores, una persona que no sabe lo que es el demand driven igualmente puede tomar decisiones porque solamente tiene que empezar a programar en función de lo que le diga, ¿sí? Entonces, esta es un poquitito la introducción que yo les quería dar, una metodología que si les interesa la pueden estudiar y que no va a estar generalmente en ningún curso de planning ni de organización, porque es algo más de state of the art, digamos, es algo bastante nuevo. Pero no es más que la aplicación directa de un poquitito de estadística y el MRP tradicional. Entonces ahí, por ejemplo, tengo una imagen de algo que se podría codificar en cualquier visualizador de datos, ¿sí? Acá tenés el stock, que te lo da el sistema. Podés tener cuándo son los pedidos futuros. Entonces, fíjense, si yo tengo 79 en stock y hay pedidos de 11, en realidad mi stock virtual es de 68. Después tengo que calcular el promedio de venta diario, en este caso para 90 días, porque determiné que ¿cómo se llama? Que este tipo de negocio con 3 meses se comportaba bien. Y en ese caso este producto estaría en verde, ¿sí? Y acá uno puede ir viendo en el tiempo cómo se fue comportando el stock real o el flujo neto con respecto a los buffers. Pero voy a ir directamente al... Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra pantalla. Espera un segundito. Acá en el perfil de la Facu. No, este no era. Con las herramientas que ustedes tienen gratis de la facultad, el Office 365, podrían tranquilamente implementar este sistema sin pagar los miles de dólares que realmente vale en el mercado, ¿sí? Entonces acá, como les decía, en el perfil de la Facu, fíjense que estoy acá logueado como un LAM. Tenemos
un montón de herramientas que la verdad que son muy buenas. Y acá les puedo mostrar cómo funciona un poquitito la metodología de manera simple. Se puede hacer de ahí para arriba, se puede hacer lo que quieran. Aquí le voy a poner que sea grande. Ahí va. Entonces, por ejemplo, acá estoy al 1 de enero del 2023 y acá están los productos que había en ese momento. Si yo tuviese otra fecha, el ranking de estos productos, ¿sí? Hubiese sido otro. Fíjense que ahí cambié los colores porque estoy mirando una ventana de 90 días para atrás, ¿sí? Voy a hacer un poquito más corto para que se entienda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este que está en amarillo, ahora este gráfico de acá, lo que está diciendo es, che, acá estoy a la derecha. Este de acá está entrando en amarillo, tiene una prioridad de 36% con respecto a su altura. Y este otro que está en amarillo tiene una prioridad de 17% con respecto a su altura. Es decir, este tendría que ser primero porque es más bajo. Vamos a buscar alguno que esté en rojo. A ver. Acá, este que está en rojo, lo que te está diciendo es, está requebrado, tendríamos que priorizarlo. Entonces, si uno tuviese que planificar este día la planta, o los días siguientes, uno podría ordenar el porcentaje de manera creciente y obviamente que acá tengo datos desactualizados, pero empezarías haciendo este producto que está en rojo, luego este, e irías haciendo el planeamiento tradicional de las máquinas en la semana en función de lo que esto diga. Después, si vos no podés hacer, por ejemplo, todos los productos juntos, bueno, ya tenés un ranking de cómo hacerlo. Generalmente también lo que puede ayudar para la toma de decisiones es ver la foto del momento, ¿sí? Es cómo están los productos hoy. Entonces uno podría ver cómo está determinada familia. Lo voy a hacer, está así. Entonces acá uno podría ver en qué estado está cada familia, ¿sí? Y con eso salía a programar la planta. Y otra cosa que se suele hacer también para que entienda el planificador es quizás ver el comportamiento de un determinado producto en el tiempo. Entonces uno podría ver cómo fueron los pedidos para entender si hubo algo que realmente está moviendo la media, o ver cuántos días de stock estás teniendo de un determinado ítem, o también analizar estacionalidades, toda estadística de la que pueden ver en la materia de estadística avanzada. Entonces uno podría, por ejemplo, voy a hacer más corto acá. Entonces, parecen acciones, pero no son acciones, son ventas. Entonces, en negro veo cómo se movió, en que voy a seleccionar un pedido en particular. Voy a tocar un producto en particular. Este es el promedio de los últimos 90 días. Yo puedo analizar ahí un poquitito si el promedio se mueve mucho o no. Entonces, acá en verde tenemos el cuartil superior, acá en rojo está el cuartil inferior. Entonces, yo ya sé que el promedio de venta de este producto, en el plazo que estoy tomando, oscila entre 10 y 30 unidades. Después uno se puede valer de otras métricas, como por ejemplo, qué pasó el año pasado. Entonces en rojo tengo graficado para el mismo momento cómo se había comportado el promedio del año pasado. Entonces acá uno puede ver que las ventas de este año venían más arriba que lo que había pasado hace un año. Y de otra manera acá podemos ver que las ventas del año pasado tuvieron un pico que en este año no se registró. Entonces eso puede ayudar a servir, a tomar un poquitito mejor la decisión, ¿sí? Entonces, bueno, así más o menos se puede operar la tecnología de manera simple y ayuda a la planificación del día a día, que excede un poquitito lo que nos habían propuesto en la clase. Así que volvemos a la presentación. Un segundito. Mm, ah, Acá.
Bueno, entonces ahí ya les mostré un poquitito cómo se podría operar. Las cuentas son bastante simples, ¿sí? Entonces, las ventajas generalmente es que podemos dejar de tener stock no deseado y quiebres. Generalmente facilita bastante la toma de decisiones, baja el inventario, facilita la respuesta del cliente, ¿sí? Y el lead time, las dos están vinculadas, ¿no? Recuerden que el tiempo, la respuesta va con el largo del lead time. Así que bueno, hasta acá es un poquitito lo que se me ocurrió compartirles. Me parece que un buen ejercicio para realizar sería pasarles un set de datos, ¿sí? De un producto o ventas. Van a ser ventas reales, pero no vas a saber de qué. Les paso un poquitito la presentación con los ejemplos de cálculo y que ustedes puedan graficar quizás cómo hacer para dos promedios de 30 días o 45 días. Un comportamiento del perfil, así entienden cómo podrían haber priorizado la producción en distintos momentos. No sé qué te parece, Seba. No sé si tienen dudas o alguien quiere preguntar algo. Sí, Maxi, está bueno, me parece bien. Sí, sí. Chicos, por favor, sáquense todas las dudas porque siguiendo las líneas de Maxi, les vamos a pedir que entreguen cómo es la tarea, los requerimientos que les va a compartir Maxi, ¿sí? Sí, profe, me parece interesante algún ejemplo para realizar. Creo que se va a entender un poco más. Ya vimos un buen pantallazo, pero con un ejemplo va a estar bueno. Por mi parte, todo claro, profe. Muy aplicable Sí. también. Muy aplicable. Les decía que el ejemplo lo van a resolver ustedes. Yo solamente les voy a dar datos para que traten de aplicarlo y entiendan el poder que tiene la herramienta. Aparte que es simple, porque es promedio. La diferencia es que es promedio móvil, entonces uno va tomando decisiones a medida que pasa el tiempo. Y después es los colores. Con un par de ejemplos ya pueden ir rankeando los productos. Eh, Así que, bueno, Mauro creo que se conecta a las 8. Van a tener un pequeño plazo en el medio para descansar. Eh, por mi parte ya estaríamos. Voy a Perfecto, preparar un set de datos en el transcurso de la semana y si hay dudas me las consultan acá por el chat o también por el mail corporativo. Digo. Profe, Dale, buenísimo, Maxi. Dame un minuto y voy a tener la grabación. una consulta ya que estamos. Que el Sí, Power BI está bastante bueno. ¿De dónde se importaban esos datos? ¿De dónde los estaban bajados? en ese caso de un RP. Ok, Pero, o sea, cuando uno maneja stock, hay dos maneras de reconstruir el stock. O tenés la fecha con el stock que había, o tenés que tener la tabla de movimientos, o tenés un stock inicial, más menos, más menos, más menos. Esas son las dos maneras de obtener stock. En general, a mí me gustan los movimientos, porque con los movimientos podés hacer un montón de cosas. Y con las fotos, no tanto. Entonces vos, si tenés los ok. movimientos, podés hasta hacer cortes diarios o a determinada hora y ver, bueno, miro esto a las 6 de la tarde porque el planificador va a entrar a las 12, no sé, entra en el turno noche y tiene que tener la data hasta ahí. Entonces, generalmente la tabla de movimiento suele ser más rica. Pero en realidad, con saber la foto del stock en determinado momento y tener una base de ventas con el nivel de detalle que tengas, puede ser semanal, diaria o a veces, bueno, podría ser. eh, Cuanto más granularidad tenga, mejor. Pero son metodologías que capaz todavía no se implementan porque los que la implementan son caras, pero el que es argentino y se va un poquitito de maña la puede implementar por dos mangos. Entonces ustedes podrían hacer diferencia, creo, en los laburos donde están aprendiendo algo piola. ¿Sí? Excelente, Maxi, buenísimo. Chicos, ¿alguno tiene alguna otra duda? Perfecto. Bueno, Maxi, muchas gracias por tomarte el tiempo, sí, en armar la presentación y compartir